Plaza Pública, un programa que te permitirá conocer con facilidad la realidad sociopolítica, económica y cultural de Taiwán. Te invito a ser parte de Plaza Pública con Vanessa Luo en Radio Taiwán Internacional. Bienvenido, estimado oyente de Radio Taiwán Internacional, a otra nueva edición de Plaza Pública. Mi nombre es Vanessa Luo y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar la exposición individual de Chen Zhimin, llamado Escalando la Montaña, y que se ha inaugurado recientemente en la ciudad de Taichung. El artista, quien es hongkonés, inauguró recientemente su exposición individual Escalando la Montaña en el centenario Salón de Exámenes Confucianos de la Prefectura de Taiwán. Mediante diversos medios como instalación de videos, sonido y pintura contemporánea con tinta, la exposición combina la cultura popular de Hong Kong con sus recuerdos históricos para crear un espacio expositivo ritualístico. En una entrevista declaró que esta exposición es como presenciar el proceso de la muerte de Hong Kong, una despedida y a la vez una promesa de que esos recuerdos, esa gente, esa ciudad, quedarán grabados para siempre en su corazón. Al entrar a la exposición Escalando la Montaña, los visitantes sienten que han accedido a un espacio impregnado de la atmósfera de un salón cultural ancestral. Construido en 1891, el Salón de Exámenes Confucianos de la Prefectura de Taiwán fue originalmente un lugar para eruditos que aspiraban a cargos públicos. Ahora, bajo la transformación de Chen Zhimin, se ha convertido en un salón ancestral de la cultura de Hong Kong y mediante elementos como la escritura, con tinta de hierro, figuras de cera en llamas y luces de neón, el artista establece un diálogo entre recuerdos personales y experiencias urbanas dentro del contexto histórico. La exposición se divide en 12 series, con la cultura de Hong Kong como principal fuente de inspiración. Chen juxtapone la cultura popular, la cultura Lingnan e incluso la cultura vulgar kitsch y de baja categoría, presentando el complejo panorama de Hong Kong situado entre Oriente y Occidente. Sintéticamente podemos describir la cultura Lingnan como también cultura Nanyue, que se refiere en términos generales de la cultura regional única de la región Lingnan, que abarcaba las 5 cordilleras, que abarca Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong y Macao. Hoy día, cuando se habla de la cultura Lingnan, se refiere a un sentido más restringido de la palabra, refiriéndose generalmente a la cultura del pueblo cantonés, particularmente a la provincia de Guangdong y en el delta del río Perla, es decir, netamente la cultura cantonesa. La exposición también ofrece una experiencia visual donde el artista se apropia ingeniosamente de elementos de la cultura popular de Hong Kong, mientras que el cantonés y sus caracteres se convierten en puntos focales importantes. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para transcribir canciones en inglés a caracteres fonéticos cantoneses demuestra cómo el lenguaje transmite memoria e identidad, o la modificación del himno nacional británico de la época colonial, añadiendo deliberadamente los nombres de celebridades fallecidas como Anita Mui y Deng Xiaoping, e incluso incluyendo el retrato de la reina, recreando así la historia y el poder. Una placa con la inscripción Yiwu Tang, pronunciada en cantonés, suena similar a Wu Zai, que significa informante, con doble sentido que refleja sutilmente una observación de la realidad. La obra audiovisual presenta el longevo programa de variedades de Hong Kong, Enjoy Yourself Tonight, acompañado de música popular y escenas icónicas de Hong Kong. El subtítulo se repite constantemente, en donde dice: los caballos siguen corriendo, las acciones siguen negociando, los bailes siguen existiendo, reflejando así la búsqueda de la vida de extravagancia en Hong Kong. Pero por otro lado, esta frase proviene de la promesa de Deng Xiaoping de un país, 2 sistemas, creando una marcada ironía en el contraste entre el pasado y el presente. Chen Zhimin también describe a los hongkoneses como expertos en el cosplay, cambiando de identidad entre diferentes culturas y estructuras de poder, al igual que Wei Xiaopo en El Ciervo y el Caldero. Esto no implica hipocresía, sino más bien una forma de vida, una característica de los hongkoneses.
Al final de la exposición, una gran instalación compuesta por 208 placas de zinc-hierro delinea los contornos de 156 montañas de Hong Kong, correspondientes al extenso poema Escalando las montañas, escrito con tinta arriba, que incorpora letras de canciones pop de Hong Kong de diferentes épocas. Una hilera de candelabros de hierro abajo, como tablillas ancestrales, hace que todo el espacio se sienta como un monumento colectivo a la ciudad de Hong Kong. El uso de la tinta de hierro es particularmente crucial. Bajo la atracción magnética, el polvo de hierro se vuelve inestable, provocando que la escritura se desplace o incluso se desintegre, haciendo que la escritura sea incontrolable y simbolizando la incertidumbre de la identidad atrapada en una lucha constante. Por otro lado, las estatuas de cera se derriten con el tiempo, haciendo que la fe otrora sólida se vuelva frágil y también pueda desaparecer. Y sobre por qué llamó esta exhibición Escalando la montaña, Chen Zimin decía estas palabras al respecto. Español significa obsoleto y anticuado. Creo que significa que Hong Kong se ha vuelto obsoleto, ha desaparecido, ha muerto. Hong Kong sigue siendo Hong Kong, pero no es el mismo Hong Kong de nuestra época. Le pregunté a la inteligencia artificial y creo que lo más acertado que dijo, no lo que yo dije, fue: estás presenciando un proceso de muerte. Y lo especial de esta exposición individual, Escalando la montaña, es que no se trata de una muestra nostálgica ni una declaración política directa, sino de una sincera reflexión sobre su ciudad natal. Aunque el Hong Kong de su recuerdo, de su memoria ya ha cambiado, estos fragmentos permanecen, como la luz tenue que sigue vivo en su corazón. Chen Zimin es un artista contemporáneo que desarrolla su actividad en Hong Kong y en Taiwán. Nacido en Hong Kong en la década del 70 y criado durante un periodo de auge económico, su obra a menudo se inspira en la cultura popular y en las experiencias personales, explorando la identidad y el cambio cultural. Destaca por combinar instalación, video y pintura contemporánea con tinta para desarrollar un lenguaje artístico interdisciplinario. Anteriormente fue director artístico y diseñador de sellos para Reader Digest y actualmente cursa un máster en Bellas Artes en la Universidad de Tung Hai, donde continúa explorando la fusión de la pintura oriental con tinta y el arte contemporáneo. Su exhibición en solitario no tiene desperdicios. Sin lugar a dudas, un artista que explora la nostalgia, los recuerdos, el amor hacia su lugar natal e intenta mostrarlo con sus escenas vívidas a todos los taiwaneses. Así finaliza otra edición de Plaza Pública. Como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Un beso enorme y hasta la próxima.